Hola, jóvenes, padres de familia y público que nos sigue en Educando TV. Mi nombre es Josafat López Cruz, soy su maestro de español. Sean bienvenidos a esta sesión en Educando TV. Continuamos con nuestro tema, elaborar un reglamento interno del salón, en donde el día de hoy pues vamos a avanzar en la identificación y redacción de verbos. Vamos a identificar los verbos, tema que abordamos en la sesión anterior, de un reglamento. Debemos identificarlos para poder ubicar los tiempos, los modos en que se van a ir desarrollando. El tema está enfocado para estudiantes de primer grado, nivel secundaria, y los invito a participar en esta nueva forma de aprendizaje, así también a compartir tus aprendizajes con tus familiares, con tus amigos, vecinos, de manera que puedas ir construyendo un nuevo proceso de aprendizaje. Así también te invito para que integres o continúes integrando tu portafolio de evidencias, de manera que puedas ir integrando cada una de las actividades que has ido realizando. Como recordatorio de las sesiones anteriores y para que podamos entrar en materia, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre conceptos. Seguramente, porque estamos convencidos en Educando TV que tienes ya tu cuaderno, tu libreta, tu lapicero o lápiz, así como tu diccionario. Pero por ahora, deja a un lado tu libreta, tu pluma o lapicero y solamente capta los conceptos que te voy a decir, y después, una vez que yo termine, te indico para que tú empieces a escribir, para que te des cuenta cuántos y cuáles conceptos ya los tienes en la mente, pero además también los tienes ya en tu léxico, en tu vocabulario. Comentamos sobre el concepto de reglas, reglamento, preceptos, normas, estructura, verbos, portafolio, comprender, interpretar, regular, armonía, convivencia, escuela, museo, familia, localidad, derechos, obligaciones, sanciones, prohibiciones, acuerdos, biblioteca, orden, funcionamiento. Ahora sí, puedes empezar a hacer el ejercicio y estoy seguro que esos conceptos tú ya los tienes. Al desarrollarlos te vas a dar cuenta que va a haber conceptos con los que estás más familiarizados y que inmediatamente los puedes escribir. Seguramente escribiste familia, escribiste escuela, escribiste biblioteca, escribiste reglamento, porque también se ha hecho mucho énfasis, y vas a ir desarrollando los demás. Haz el ejercicio, hazlo desde casa para que te des cuenta cómo vas enriqueciendo tu vocabulario. Eso es muy importante. Y al final, pues es importante que tengas en cuenta que debes tener anotados 25 conceptos. Y si lograste 10, 15, entonces tienes un progreso. Eso es importante. Pero si llegaste 20, wow, eso es muy importante, porque entonces seguramente esos conceptos pues ya para ti son familiares y que es mucho más fácil para que nosotros vayamos pues desarrollando nuestras sesiones de manera conjunta. ¿Qué has comprendido sobre los reglamentos de las sesiones anteriores? ¿Qué implica para ti interpretación? Son preguntas que hemos ido platicando desde los diferentes ejemplos que manejamos. Un reglamento en la biblioteca, un reglamento de tránsito que desarrollamos, la estructura de cómo debería de estar organizado, cómo deberían de establecerse derechos, obligaciones, prohibiciones, lo que se permite, que se puede hacer, pero también es importante que desarrolles la interpretación. Es, de hecho, un objetivo importantísimo
que nosotros tenemos que tú puedas comprender y procesar textos. Eso es fundamental. Interpretarlo, dijimos, cómo puedes extraer conceptos clave, cómo puedes procesar de un texto a conceptos y en lo posterior, desde luego, también puedas construir mapas conceptuales, mapas mentales, de manera que tú puedas empezar a desarrollar la escritura. Que no solo comprendas y asimiles o aprendas con H, sino también empieces a procesar la información. Eso es importante. Ese es el objetivo y ese es el aprendizaje esperado que pues nosotros buscamos que tú desarrolles. Entonces, hemos dicho que hoy vamos a desarrollar diferentes verbos y dijimos también que en esta tercera sesión, si bien el tema general es elaborar un reglamento interno del salón, es importante que ya hayas identificado y redactado una lista de verbos, pero que también tengas en cuenta que también se organizan en diferentes modos, diferentes tiempos. Ya te estamos dando otros conceptos. Verbos en diferentes tiempos y diferentes modos. Eso es importante. ¿Qué son los verbos? Son palabras que indican movimientos, estados o acciones. Va de nuevo. Los verbos son palabras que indican movimientos, estados o acciones. Y tenemos algunos ejemplos. Aquellos que indican movimientos se refieren, por ejemplo, a traer, correr, ir. Movimientos del sujeto. Estados: existir, ser, estar, parecer. Estados, es importante que tengas en cuenta que no nos estamos refiriendo a una entidad federativa, sino en el estado de la persona. Eso es importante que lo tengas muy en cuenta. Que se refieren a las acciones de la persona, entonces tenemos que ubicar cuando se refiere a movimientos y cuando se refiere a la persona propiamente o sus acciones. Pensar, creer, comer, jugar, etc. Entonces dijimos que los verbos son palabras que indican movimientos, estados o acciones, modos y tiempos verbales. Que queremos que nos sigas para que puedas comprender cómo se organizan. Es importante que ubiques entonces cada uno de los verbos en la estructura de un reglamento y también que ubiques los tiempos. Eso es importante. ¿Qué es un verbo? Son acciones que significan el actuar de cada uno de los sujetos. Así también es importante que tengas cuáles son los modos verbales y que los vayas ubicando. Los verbos según su terminación en infinitivo, en participio y en gerundio. Los verbos con terminación en infinitivo, que tienen una terminación en ar, er, ir. Va de nuevo. Verbos con terminación en infinitivo en ar, er, ir. Y en participio, que van a terminar en ado, ido, to, so, cho. O en gerundio, que van a terminar en ando y en yendo. ¿Qué ejemplos pudieras pensar desde los verbos que tú identificaste en un reglamento? Te voy a ayudar con algunas, pero sí te invito a que tú identifiques muchos otros y los puedas desarrollar. Un ejemplo es guardar. Terminación en ar. Y en participio, ¿cómo sería? Sería guardado.
Y en gerundio, guardando. Muy bien. Guardando. Y aquí ubicamos que en infinitivo terminan ar, en participio en ado y en gerundio en ando. Muy bien, seguramente que me vas siguiendo y que deberías de ubicarlo porque es muy importante que ubiques los tiempos y sobre todo que si son en terminación infinitivo, participio o gerundio. Eso es importante. Otro que seguramente lo has visto en un reglamento, lo has leído, es establecer. Aquí tenemos la terminación infinitivo en er. ¿Y qué sería en participio? Establecido. Terminación en ido. Y estableciendo en gerundio. Estableciendo. Yendo. Y muchos otros ejemplos que vas a ir encontrando. Bueno, vamos a escribir otro. Evitar. Evitado. Evitando. Y vas a ver la terminación en ar, en ado y en ando. Es muy importante que ubiques y conjugues para que puedas, pues, no solo identificarlo, sino además desarrollarlo en los ejercicios que tú mismo vas a ir desarrollando a lo largo de tu desarrollo educativo. Tenemos también pronombres personales. ¿Alguien de ustedes lo recuerda? ¿Lo vistes en educación primaria? ¿Lo recuerdas? Bueno, los pronombres personales tienen un número singular y plural. Tienen un número singular y plural, una persona y un modo en indicativo y en subjuntivo. En singular, a ver si esto puede ayudarte mejor. Que pienses en un triángulo. Piensa en ti, ubica a otro u otra y a otros. Un triángulo, ¿sí? Esto nos ayudaría sobre todo cuando nos relacionamos, nos comunicamos, cómo nos referimos al otro, a los otros. Eso es importante, que lo tengas muy en cuenta. En singular, yo, tú, él o ella, ¿sí? En singular, yo, tú, él o ella. Mientras que en plural, nosotros, ustedes, ellos. Eso es importante. Entonces, si ustedes observan, es como un triángulo, donde nos ubicamos, donde se ubica el otro, donde se ubican los demás. Y esto nos lleva a ubicar la clasificación. Cuando te refieres a yo, es en primera persona. Si es tú, es en segunda persona. Cuando te refieres a él o ella, es en tercera persona. Y dirían ustedes, bueno, pero ¿y por qué es tan importante, como dice el profesor Josafat? Bueno, claro, porque cuando tú redactas, siempre se va a observar si es en primera, en segunda o en tercera persona. Eso es muy importante, que lo tengas en cuenta. Cuando vas a redactar, lo estás haciendo desde
una primera persona, en una segunda persona o en tercera persona. Y regresamos. Yo, primera persona. Tú, segunda persona. Él o ella, tercera persona. Y es muy similar en plural. Cuando nos referimos a nosotros, porque somos parte, ¿sí?, de ese grupo de personas, nosotros, pues también es en primera persona. Cuando nos referimos a ustedes, es en segunda persona. Pero cuando nos referimos a ellos o a ellas, va a ser en tercera persona. Muy importante que lo tengan en cuenta y que hagamos lo que yo les dije, el triángulo, ¿sí? El triángulo para que tú ubiques cuando se refiere a primera persona, a segunda persona y a tercera persona. Eso es muy importante. Y vamos a encontrar también el modo indicativo, que se emplean para indicar acciones que realmente sucedieron, suceden o sucederán. Y también desarrollamos algunos ejemplos. Desde el modo, yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, y en los tiempos, presente, pasado, futuro, copretérito, pospretérito. Es importante también que lo tengas en cuenta. Y vienen algunos ejemplos. Yo, cuando nos referimos a presente, de leer, leo. Pasado, leí. Futuro, leeré. Copretérito, leía. Porque además, en copretérito y pospretérito tienen una terminación, o debería tener una terminación en aba, en ia, mientras que en pospretérito regularmente terminaría en ría. Eso es importante. Va de nuevo. Si me refiero a mí, en presente del verbo leer es yo leo. En pasado yo leí. En futuro yo leeré. En copretérito yo leía. Y en pospretérito yo leería. Y así es como se puede ir conjugando, jóvenes. Esto es importante que ubiques entonces. Siguiente. Lo mismo en el del verbo leer. Tú, estamos refiriendo, tú. Tú lees en presente, leíste en pasado, leerás en futuro, leías en copretérito, leerías en pospretérito. Pos vamos a encontrar también siempre en nuestras lecturas el pos que se refiere después o más allá. Eso es importante también. Él, ¿sí? Ya vamos triangulando de singular a plural. Él lee en presente, leyó en pasado, leerá en futuro, leía en copretérito, leería en pospretérito y en plural nosotros leemos en presente, leímos en pasado, leeremos en futuro, leíamos en copretérito y leeríamos en pospretérito. Entonces aquí se ubican el yo, tú, él en singular o ella y en nosotros, ustedes y ellos en plural. Muy importante para que identifiques esto. El singular normalmente cuando se refiere a una persona. El plural, dos o más. ¿Sí? Tomen nota para que eso no solo se quede ahí, sino también se quede en sus cabecitas. El modo subjuntivo sirve para expresar una posibilidad. Lo mismo se clasifica en presente, pasado y futuro. Algunos se usan más comúnmente, pero otros pues se usan más de manera más inusual, vamos. En presente yo lea, pasado yo leyera o leyese y en futuro yo
leyere. En tú, leas, leyeras o leyese. Y en futuro, leyeres. Entonces, ubiquen que en el modo subjuntivo termina yo leyere, tú leyeres, él leyere, nosotros leyéremos, ustedes leyeren, ellos leyeren. Es muy importante, porque incluso al ubicar el modo indicativo, el subjuntivo y los pronombres personales, también te facilita para aprender y comprender incluso otras lenguas. Eso es importante, que tú ubiques ello. Como te habrás dado cuenta entonces, los tiempos verbales los utilizamos en cada momento y también los verbos los podemos emplear en imperativos. Imperativos. Énfasis en ello. Porque el lenguaje que vamos a encontrar en los reglamentos, en las leyes, en las normas y muy seguramente en los estatutos que también funcionan allí en tu localidad si vives en el campo, o bien aquellos acuerdos que no necesariamente están escritos pero que son un acuerdo social allí en tu localidad, pues también funcionan los modos imperativos. Esto es la forma que toma el verbo para ordenar, mandar, exhortar o rogar. Siempre va a estar conjugado en segunda persona del singular o plural. Y aquí te pongo también algunos ejemplos. En singular, por ejemplo, allí en casa, una regla es que tienes la obligación de tirar la basura. Pero ¿cómo se redacta? Tira la basura en su lugar, en plural. Realiza tu tarea. Cierra la puerta. Entonces son verbos en modos imperativos que están implicando una orden. Y en plural, los mismos, tiren la basura. Se refiere a dos o más. Realicen su tarea. Es decir, mientras en singular se refieren únicamente a ti, en plural se refieren a ti y además a tus hermanos o hermanas. Eso es importante, que lo ubiques muy bien. Tiren la basura. Se refieren a ti y a tus hermanos o hermanas. Realicen su tarea de la misma manera. Cierren la puerta también en plural. Jóvenes, yo espero que con este ejercicio que hemos hecho y además que tú ya hayas revisado un reglamento, con esto yo desearía que tengas los elementos para que puedas desarrollar estos ejercicios. Te pongo una tabla donde establecemos modo, establecemos el indicativo y el subjuntivo en los tiempos y que tú puedes desarrollar. Incluso puedes también elaborar una tabla de manera que primero enlistes cada uno de los verbos que tú identificaste en un reglamento y de allí pasas a organizarlo según el modo, según el tiempo. Muy importante, dijimos al principio, que sigas desarrollando tu portafolio de actividades, de manera que pues se vayan integrando estas actividades y también que te permita ir desarrollando cada uno de ellos. Importante también que una vez que enlistaste tus verbos, los clasificaste en una tablita, entonces segmentes, dividas tu reglamento y empieces
como se dice comúnmente, resbalar el lápiz. Me ha dado un enorme gusto estar con ustedes y continuamos la próxima sesión.